Hola amigos, muy buenos días, un gusto poderles saludar y como siempre dándole gracias a Dios por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar, agradeciéndoles siempre por su sintonía, recordándoles que estamos en Canal 67 en señal abierta, estamos también en los cables Claro y Tigo, estamos también en nuestras redes sociales, nos pueden buscar y pues durante el programa, si ustedes tienen dudas, nos pueden escribir. Al finalizar el programa de este día, con el mayor de los gustos les vamos a dar respuesta y siempre les pedimos a nuestros invitados que les correspondan si hay inquietudes, si hay dudas, preguntas y si de alguna manera se quieren contactar con ellos, pues será un gusto poderles apoyar y también nuestros invitados de corresponderles. Este día vamos a conversar tema de salud. La salud se ha vuelto tema de prioridad para todos. Después de que hemos vivido temas de pandemias, tema de COVID, creo que una de las cosas que más nos ha llenado de preocupación es la salud y hay que cuidarla. Entonces, pero para eso debemos de conocer un poco. Y este día vamos a conversar con el secretario de Desarrollo Profesional de la Asociación de Médicos Anestesiólogos de El Salvador, que se abrevia a MAES. Y para eso les presentamos al doctor Álvaro Magaña. Así que para nosotros, doctor, es un gusto estar conversando con usted, poderlo conocer y que usted nos cuente un poco del trabajo que usted realiza en el día a día. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de podernos dirigir al pueblo salvadoreño con un tema que es interesantísimo y tan poco comprendido por los pacientes y los familiares, ¿verdad? Y sería... y es para nosotros un verdadero placer estar aquí con usted. Qué bueno, sí, porque vamos a conocer un poco y la verdad que a veces nos queremos conocer qué hacen los diferentes médicos, pero en la parte de anestesia o anestesiología, pues ya cambia la cosa, ¿verdad? Es algo diferente y por eso queremos conocer un poco. Y para eso, pues, y ponernos en contexto todos, ¿qué es la anestesiología? Cuéntenos. No, ¿cómo no? Si bien, la anestesiología es una especialidad médica. Se necesita ser un médico para poder optar por la especialidad. Y básicamente nos regimos ahí dentro de una sala de operaciones. Participamos en un equipo quirúrgico y tratamos, al igual que todos los miembros del equipo, que nuestro paciente, nuestro enfermo, salga en las mejores condiciones y desarrolle su cirugía sin ningún percance, ¿va? Hoy que hablábamos de esta epidemia de COVID, ¿va? Tuvimos que salir porque los mejores conocedores de la vía aérea éramos los anestesiólogos y teníamos nosotros en algún momento los pacientes que llegar a intubar a un paciente. Eso significaba introducir un tubo por la boca hasta la tráquea para poderlo ventilar. Y los que mejores conocemos la vía respiratoria éramos los anestesiólogos y éramos los llamados para practicar la intubación endotraqueal. Obviamente eso nos daba lugar al peligro de contaminarnos. Teníamos que usar una serie de elementos, además de nuestras vestiduras, para poder acercarnos al paciente. Sí. Y fíjese qué interesante que tuvimos que armar unas cabinas para intubar, en donde solo podíamos meter nuestras manos y hacía un poquito más engorroso el procedimiento. Además de que la garganta del paciente cambiaba drásticamente durante la infección y se volvía un poco más complicado. Pero eso nos obligó ya a salir de las salas de operaciones y atender en circunstancias ya difíciles para todos los que hemos vivido esta cuestión. Ok, bueno, la anestesiología pues es una especialidad, ¿verdad? Ustedes estudian y llegan a ser médicos generales, de ahí hay una especialización para eso. Sí. ¿Cómo funciona? Nosotros salimos como médicos, doctores en medicina. Después tenemos que realizar 2 años de residencia en cirugía o en medicina interna. Y después realizamos 4 años de residencia en anestesiología. Podemos optar por 1 año más para hacer una subespecialidad, ya sea
en anestesia en cirugía cardiovascular, anestesia en neurocirugía, anestesia en otorrino, anestesia en ginecobstetricia, dependiendo para dónde queremos nosotros orientarnos, ¿verdad? Eso hace que después de salir como médicos, tenemos que hacer 6 años más de residencia, de estudio, para poder llegar a la especialidad completa. Todo ese estudio después de ser médico general, la especialidad y se convierten, eso los hace convertirse en anestesiólogos. Sí. También hay técnicos en anestesiólogo o anestesia, ¿cómo sería? Porque hay doctores y hay técnicos. Ahora hay licenciados, tenemos en la Facultad de Medicina una carrera. El inicio de la carrera fue como técnico en anestesia. Hoy están sacando licenciados en anestesia. Según las normas técnicas de del Ministerio de Salud y las normas de las asociaciones mundiales y latinoamericanas, el acto anestésico es un acto médico, no es un acto técnico. Y las normas dicen de que el técnico puede administrar anestesia bajo supervisión de un médico anestesiólogo. Okay. Y en los casos en los lugares en donde no hay médicos anestesiólogos, el cirujano se hace responsable del acto anestésico. Okay. Eso conlleva a que en nuestro país la cantidad de médicos anestesiólogos sea tan baja para cubrir una gran cantidad de procedimientos en donde se hace necesario la presencia de un médico anestesiólogo. En Latinoamérica, en cuanto a estas cosas, estamos, dicen los entendidos a nivel internacional, en crisis de anestesia en el país. Somos prácticamente el único país en Latinoamérica que está ocupando todavía técnicos en anestesia. Mire qué interesante que Paraguay, que fue el último país que cerró la Escuela de Tecnología en Anestesia, se basó precisamente en una parte de la Constitución de Paraguay que decía que todos los habitantes debían de ser atendidos o debían de tener los mismos derechos. Sí. Y cómo era posible de que a algunos los dormía un técnico y a otros los dormía un médico anestesiólogo. Sí. Y entonces eso bastó para que la Corte Suprema de Justicia decretara o invalidara la carrera de técnicos anestesiólogos y fue quitada. Entonces quedamos nosotros prácticamente como el único país en Latinoamérica que todavía procedimientos anestésicos son administrados por técnicos. Ahora, el técnico no es que no sea necesario. Para nuestro país y muchos lugares se hace necesario para que colabore con nosotros, ¿eh? Porque por lo menos ahorita en nuestro país, con la cantidad tan baja de anestesiólogos, se hace necesario la presencia de ellos, ¿eh? Porque somos incapaces por número de poder atender la cantidad de procedimientos. Fíjense que en El Salvador más o menos son 150,000 procedimientos de cirugía mayor que se realizan en el año. A nivel nacional, sí, en todos. El Seguro Social y el Ministerio de Salud y el Hospital Militar. Eso sin poner en cuenta lo que hacemos a nivel privado y sin poner en cuenta también los procedimientos que se realizan que son de cirugía menor y que necesitan anestesiólogos. 150,000 intervenciones quirúrgicas que necesitan anestesiólogo. ¿Y cuántos anestesiólogos tenemos? 144. O sea que tocaría uno por cada... Sí, los parámetros mundiales decían que hasta el año 2020 la cantidad apropiada de anestesiólogos debería de ser 5 por cada 100,000 habitantes. Y nosotros estábamos más o menos 2 por 100,000 habitantes. Hoy dicen que para el año 2030 la meta para todo país debe de ser 30 anestesiólogos por 100,000 habitantes. Y nosotros todavía seguimos en 2. Sí. Bueno, esos números dejan varias lecturas, doctor. Uno podría hacer una lectura que los que están estudiando medicina podrían optar por estudiar anestesiología.
Otro es de que la otra lectura podría ser también que ustedes pasan bastante saturados de trabajo, pero yo creo que es la pasión de ustedes también como médicos. Sí, es, bueno, los que entendemos de la especialidad, amamos en nuestro trabajo. Lo interesante, por lo menos en mi concepción, es de que es una especialidad que la trabajamos bajo el anonimato. Sí. Fíjese que todo mundo le tiene miedo a la anestesia. Cuando llega un paciente dice, ¿y podré sobrevivir a la anestesia? Voy a despertar. ¿Me podré despertar? Todo el mundo le tiene miedo a la anestesia. Sí. Pero una vez termina el procedimiento, salimos de la sala de operaciones, nadie se acuerda del anestesiólogo. Todos dicen, qué buen cirujano, mire la herida que me hizo. Y nadie sabe del trabajo que... O sea, trabajamos en el anonimato. Sí, esa es una de las inquietudes que tenía, porque realmente alguien se somete a una cirugía y acuerdan con el médico qué le van a hacer, cómo lo van a hacer, y que va a tener anestesiólogo y que va a tener, qué sé yo, todo lo que tenga que ver, o todo el personal que debe intervenir, ¿verdad? Pero casi nunca se platica con el anestesiólogo. Y yo creo que eso sería muy importante, de que la gente conozca y salga de las dudas con el que lo va a atender en el tema de anestesia. Debería de ser. Nuestro trabajo es, antes de la sala de operaciones, debemos de llegar donde el paciente. Fíjese que nosotros tenemos un apartado en la anestesia que se llama preanestesia. Eso implica de que el paciente ingresa unas horas antes o un día antes, y nuestro deber es ir con él. A veces nos volvemos un poco psicólogos, ¿verdad?, o psiquiatras, porque el paciente está un poquito tenso, angustiado. Debemos de tratar la angustia, explicarle al paciente de lo que se le va a hacer, lo que va a sentir, y ponernos de acuerdo de él la técnica que vamos a utilizar. Hay pacientes, por ejemplo, que no quieren anestesia general. Otros dicen, no, yo rechazo la anestesia regional. Uno le plantea, le explica los contras, los pros, y al final se pone uno de acuerdo y luego indica algunos medicamentos necesarios, ¿verdad?, y luego se llega a la sala de operaciones. Pero debería de ser dentro del proceso, ¿verdad?, la presentación del médico anestesiólogo y el análisis del procedimiento y la técnica que se va a utilizar. Sí, bueno, generalmente casi por experiencias vividas y por también familiares muy cercanos y personas que hemos podido compartir, hemos podido ver que en muchas ocasiones, bueno, en todas podemos decir, que explican cómo va a ser el procedimiento, pero una de las cosas es que pregunta el médico, ¿lo dormimos todo o solo una parte? Entonces, ¿será correcto eso, o porque será cuestión de gusto de los pacientes, o ahí donde debe de ver el consejo, lo más recomendable de parte de un anestesiólogo? Sí, es que hay procedimientos en donde se puede hacer esa elección, ¿verdad? Sí. Pero por ejemplo, van a hacer una craneotomía, van a abrir el cráneo, exponer el cerebro. Es mucho más difícil el tomar la alternativa de una anestesia regional, ¿verdad? Entonces uno plantea la anestesia general. Pero por ejemplo, en una operación de la cintura hacia abajo, en donde uno puede elegir entre una anestesia general y una raquidia, sí es posible hacer esa decisión o explicación para que escoja el paciente, ¿verdad?, el tipo de cirugía. Sí. Siempre es adecuado poner los pros y los contras, los beneficios de eso, ¿eh? Sí. Y al final de cuentas, pues... definitivamente yo creo que los pacientes tienen derechos también, tienen derecho de que cuando les plantean una operación, también preguntar, bueno, ¿y dónde está mi anestesiólogo? Quiero platicar, quiero preguntar, porque casi siempre la respuesta a esa la dan los médicos que van a atender al paciente. Como usted lo dice, a veces no hay acceso, pero yo pienso que para conocimiento de la población, yo creo que los pacientes tienen el derecho también, ¿verdad?, si lo desean, de hacer más preguntas, todas las preguntas que quieran antes de someterse a una operación. Sí, y uno también al examinar y al preguntar,
también a uno le da la idea de lo que tiene que utilizar. Hay pacientes que son alérgicos. Por ejemplo, toca pacientes que les han hecho procedimientos dentales y han mostrado alergia a esa anestesia, entonces uno ya limita el escoge de anestésicos, ¿verdad? Y es un derecho del paciente conocer el médico que lo va a atender, ¿va? Tanto el cirujano como el anestesiólogo. Y es también de buena práctica, ¿va? Uno asistir, presentarse, ¿va? Una de las cosas que se nos olvida es decirle a los pacientes que se va a cuidar de ellos su intimidad. Hay cirugías, por ejemplo, que se descubre sus zonas íntimas del paciente, ¿va? Y ahí está uno cubriéndolos, que sea lo menos visible. Y eso se le explica al paciente, porque a pesar de estar dormido, él puede tener también la idea de que se le va a operar en esas regiones y que se debe de tener cuidado hacia su intimidad. Sí. Tiene que, bueno, el trabajo de ustedes es muy profesional y yo creo que eso a veces, aunque no se pregunte, pero si alguien no pregunta, yo creo que ustedes ya están como en ese sentir y ese pensar de que, y ese conocimiento de que también eso es parte del trabajo de ustedes, de hacerlo de manera profesional, ¿verdad? Claro. Bueno, estamos conversando y estamos hablando del tema de la anestesiología y para eso nos acompaña el doctor Álvaro Magaña, y podemos decir que la anestesiología pues es la ciencia médica que se ocupa del dolor, ¿verdad? De aliviar o de... ¿Así sería, doctor? Sí, sí, sí. De aliviar el dolor o de tranquilizar al paciente para que pueda ser preparado en términos preoperatorios. Vale. Vamos a regresar en breves minutos y vamos a seguir conversando con el doctor Álvaro Magaña, y pues el tema de este día es la anestesiología y cómo trabajan y qué deben de hacer los médicos, y también cómo, yo creo que el trabajo de médico es uno de los que más tiempo en estudio necesitan para poder llegar a realizarlo. Así que volvemos y seguimos conversando con el doctor Álvaro Magaña.